Podríamos poner la tercera estrofa de la canción. Firme y adelante. ¿Ya? Así. Ok. Fíjense. No. Somos solo un cuerpo. La estrofa que dice somos solo un cuerpo. Ok. ¿Qué les parece si leemos esto juntos? Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Ese es el objetivo de hoy. Esto es lo que vamos a mantener hoy durante toda la tarde. Quisiera que tengamos en mente esto. Somos solo un cuerpo, uno es el Señor, una la esperanza, uno es nuestro amor. Yo mientras preparaba el sermón, yo me espelucaba, por así decirlo, de la forma como Dios ha preparado a nuestra iglesia. Los pastores decidieron que el libro de Romanos debía estudiarse. Hemos estudiado desde hace mucho tiempo el libro de Romanos, una obra de arte gramaticalmente hablando, y me llamaba la atención de que no es casualidad de que, si recuerdan el tema de la semana pasada y el tema que vamos a hablar hoy, no es casualidad de que estemos hablando de estos temas en la situación que estamos viviendo actualmente. No es casualidad. Y quisiera que pensemos en eso. El Señor ha preparado nuestra iglesia. Y de verdad yo leyendo el pasaje, yo preparando el sermón, me daba cuenta de esto, y el Señor está actuando, el Señor está trabajando en nuestra iglesia. Amén. Ok. El pasaje de hoy se refiere a estos tipos de temas difíciles en donde la Biblia no especifica qué es lo que se debe hacer. Ciertamente nosotros tenemos, hay ciertos temas en donde la Biblia ha dado una sentencia. Huid de la fornicación, huid de la idolatría, ha dado una sentencia. Tenemos claramente especificado en la palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer. Ahí no hay excusa para defendernos, ahí no podemos decir nada. Sin embargo, hay otro tipo de temas que nosotros podemos decir, oye, pero ¿qué pasa si yo pienso así? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas iglesias que practican esto, pero en mi iglesia no practican esto? En algunas iglesias tienen un ministerio de danza. ¿Por qué la iglesia de nosotros no tiene un ministerio de danza? Oye, pero ¿en dónde se habla eso en la Biblia? ¿En dónde se menciona esto? Estos temas es a lo que se está refiriendo el pasaje que hoy vamos a estar estudiando. Recuerden que venimos hablando desde un principio en Romanos, en donde Pablo, extraordinariamente, con la obra de arte que es la carta de Romanos, explicaba todo teóricamente, cómo el hombre es pecador, cómo el hombre nace en una naturaleza pecaminosa, no tiene oportunidad de ninguna manera de salvación. Luego, cómo viene la justificación por la fe, cómo viene la justificación de nosotros, cómo viene la salvación a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Habla del plan redentor, del plan que tenía Dios con Israel, haciéndolo a un lado para que la salvación pudiera llegar a nosotros. Explica claramente todo desde un principio cómo la salvación llega a nosotros. Es un libro completamente doctrinal. Ahora, vimos toda la teoría. Hubo una parte que nos enredamos y, oye, no entendimos, pero bueno, firme y adelante. Pero no entendimos, pero seguimos. Ahora vamos a la práctica. A partir del capítulo 12, se nos estuvo hablando de que nuestra vida debe ser un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. El capítulo 13 se nos enseñó la semana pasada de que las autoridades civiles están puestas por Dios, debemos someternos a ellas. Sin embargo, Dios está por encima de todas estas cosas.
y si las autoridades civiles están en contra de lo que la Biblia enseña, entonces debemos luchar en contra de eso. Ahora llegamos al pasaje de hoy, en donde en este pasaje nos vamos a encontrar con dos tipos de cristianos, por así decirlo: los cristianos fuertes y los cristianos débiles. Entonces nosotros podríamos pensar, bueno, ¿en dónde me ubico yo? Yo estaría entre los fuertes. Bueno, yo estaría entre los fuertes, yo tengo más bastante tiempo en el Evangelio. No, yo estoy entre los cristianos fuertes. No, yo estoy comenzando en la iglesia, yo soy uno de los cristianos débiles. Pero la definición no se toma por la cantidad de tiempo que se tenga en la iglesia. ¿Qué les parece si leemos el pasaje? Romanos 14. Romanos 14, versículo 1. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánime a una voz glorifiquéis al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta tarde, por esta oportunidad de estar aquí reunidos como iglesia, Señor.
En esta tarde queremos poner en tus manos esta enseñanza, Señor. Señor, si a ti te place, quisiera que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que no sea yo diciendo mis palabras, sino sé tú enseñando a tu iglesia, Señor. Y que la iglesia pueda entender lo que tú quieras, Señor. Sobre todas las cosas, sé tú el glorificado en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Como se pudieron dar cuenta, el pasaje habla de dos puntos generales. El primero es el juzgar a nuestro hermano. Nosotros podemos decir, oye, pero estamos viendo a este hermano que está haciendo las cosas así, pero yo no las hago así. Oye, no, ese está mal, porque está haciendo las cosas como no se debe, por no estar haciéndolas como yo las estoy haciendo. Ese es uno de los puntos. Y el siguiente punto es el poner tropiezo a tu hermano, si está dando ocasión de caer a tu hermano. Estos son los dos puntos generales que se están hablando en este pasaje. Ahora, ¿quién es débil y cómo es un cristiano débil y cómo es un cristiano fuerte? Al principio hablamos que no depende del tiempo ni de la cantidad de tiempo que tenga la iglesia, en el evangelio. No depende de eso. ¿De qué depende? Pablo menciona unos ejemplos. Vamos a leer el versículo 1. Recibid al débil en la fe. Aquí le está hablando primeramente a lo fuerte. A lo fuerte. Recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. No es para discutir sobre tus creencias y mis creencias. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbre. ¿Quién es el fuerte ahí? El que cree que se ha de comer de todo. El fuerte cree que se puede comer cualquier tipo de cosa. El que es débil come solamente legumbre, es vegetariano, quizás tiene escrúpulo de comer ese tipo de carne. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Acuérdense que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma. En Roma, los gentiles estaban convirtiéndose al evangelio, estaban siendo transformados por Cristo. Sin embargo, las creencias de los judíos, las leyes de los judíos estaban llevando a condenar a los gentiles, diciendo de que si no cumplen este tipo de leyes, ustedes no pueden ser salvos. Ustedes tienen que hacer todas estas cosas que nosotros estamos haciendo. Y una de las cosas de los gentiles es que ellos no comían cualquier tipo de carne. Ellos tenían unas dietas establecidas según la ley de Moisés. Y esta era una de las cosas que se presentaban. Estas son características de fuerte y débil. Fuerte, cree que se ha de comer de todo. Débil, otro que es débil solo come legumbre. En el versículo 5 presenta otra característica más. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual de todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que es débil hace diferencia entre un día y el otro día. Recuérdense que estamos hablando de los judaizantes, de los judíos que tenían cierto tipo de regla. Y ellos creían que el día de reposo es el día del Señor. Eso no es igual que cualquiera de todos los días. Es un día diferente, es un día especial. Sin embargo, el que es fuerte pensaba que todos los días son iguales. El lunes viene después del domingo y el martes viene después del lunes. Y pensaba que todos los días son iguales. Ahora, ¿qué es lo que, viendo esta característica, qué es lo que hace a un cristiano que sea fuerte y a un cristiano que sea débil? Estos eran mejor conocidos como los liberales y los legalistas. Los legalistas eran porque yo pienso que esto debe ser así y así debe ser. Si no te parece, entonces estás mal, estás condenado. Están completamente cerrados a que las cosas se deben hacer como yo las estoy diciendo, porque así es como yo aprendí. Esos eran los legalistas. Y los liberales eran que, bueno, no me importa, simplemente tú lo piensas así, yo lo pienso así, me da igual. Me da igual, yo voy a hacer las cosas así. Si te ofendiste, bueno, me da igual. Eran liberales. Era la diferencia, era el problema que estaba ocurriendo
en la iglesia en Roma. Ahora, ¿cuál era el principal problema? El principal problema no era solamente que tenían diferentes creencias. El principal problema era la actitud de cada uno de ellos. Ahora, podemos decir, en la actualidad existen iglesias así. En la actualidad existen iglesias que las cosas se hacen así. Si a ti no te parece, entonces estás mal, estás condenado. En la actualidad existen iglesias fuertes, con cristianos fuertes, iglesias con cristianos débiles. Hay iglesias donde siguen practicando el día de reposo. Hay iglesias en donde, no recuerdo quién era el que me contaba, pero solamente me acuerdo lo que me contó. Una de las cosas que me contaba era que en la iglesia no se puede aplaudir. ¿Por qué no se puede aplaudir? Bueno, porque cuando alguien da un especial y cantó muy bonito y la gente empieza a aplaudir, entonces el que cantó se puede engrandecer y bueno, gracias, todo sea para la honra y la gloria del Señor. Y cuando la directora, Mónica, cantó muy bonito, entonces todos aplauden y Mónica, bueno, así, todo fue para la honra y la gloria del Señor. Y para evitar este tipo de cosas, simplemente se decidió con una ley, no se va a aplaudir para nadie. No se va a aplaudir ni para el que predica, ni para el que está dirigiendo, ni para Dios. Simplemente no se aplaude. Hay iglesias que practican esto. Las cosas se hacen así. Si no te gusta, bueno. Pero así nos parece a nosotros que deben ser. Todavía hay iglesias practicando esto. Ahora, la pregunta es, ¿dónde te ubicas tú? ¿Dónde te ubicas tú? ¿Tú te ubicarías entre los débiles o entre los cristianos fuertes? Bueno, si es así como tú estás diciendo de los sábados y de que aplaudí, entonces yo sería uno de los fuertes. Yo tolero este tipo de cosas. Bueno, sí, yo me ubicaría en esta posición. Ok, sigo presentando casos. ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con las personas que creen que cualquier estilo de música viene del Señor? Sin embargo, hay unos que piensan que solamente estos estilos de música son del Señor. ¿En dónde te ubicas tú? ¿Qué pasa con el baile, con las danzas? Bueno, pero si David danzó, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo también? ¿En dónde te ubicas tú? ¿Entre los fuertes o entre los débiles? Los fuertes, conocidos porque pueden tolerar la diferencia, el diferente pensar del hermano. Los débiles, conocidos porque están cerrados en su creencia. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Entre los fuertes o los débiles? El problema que estaba sucediendo en la iglesia de Roma era la actitud. Versículo 3, acompáñenme aquí. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El menosprecio de los fuertes y la acusación de los débiles era lo que estaba trayendo problemas a la iglesia. Este era el problema, de que los fuertes, quizás un poco más estudiados, quizás profundizaron un poco más en la palabra de Dios y se dieron cuenta de que el Señor le mostró al apóstol Pedro de que su creación no era contaminada. Entonces ellos en sus estudios ellos pueden decir, no, entonces estos están equivocados, las cosas son así. Entonces, bueno, como estos son legalistas, entonces lo veían de lejos y se le hacían cierto desprecio, porque yo sí estudié el tema, porque yo sí conozco de esto, porque yo sí profundicé la verdad, porque yo sí estudié la palabra de Dios, y tú no lo has hecho, tú todavía sigues pensando en cosas que no son así. Entonces se hacía un menosprecio. Bueno, allá tú. Por otra parte, el débil juzgaba al que comía de todo. Estos eran los problemas que se estaban presentando. Ahora fíjense en esto. Ahora Pablo habla a los débiles. Primero le habló a los fuertes. ¿Qué le dice? Recibí al débil en la fe.
Ahora Pablo le habla a los débiles. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí le está hablando a los débiles. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Fíjense en esto. Les quiero presentar esta ilustración. Ustedes tienen su casa, de repente contratan a una señora, a una muchacha, es lo más común, que pueda ayudarla en las labores del hogar, que pueda limpiar, que pueda planchar. De repente un día están en su casa y se le pide a la señora que trabaja para usted un almuerzo. Bueno, hazme un almuerzo ahí como a mí me gusta, hazme ahí el bistec ese de pollo con empanizado, con salsa de zanahoria, y así a mí me gusta el arroz un poquito más acotudo y pedacitos de cambur así revueltos, y unas piquitas de orégano, no sé, tú sabes, ese tipo de cosas así. De repente, para el dueño, así le gusta el almuerzo. Y la empleada, felizmente, por complacer al dueño, le hace el almuerzo como le gusta. Ahora, el dueño invitó a otra persona. Y la otra persona, cuando ve el bochinche, en el almuerzo, bueno, pero ¿qué es esto? Esto es una sinvergüenzura, esto es una falta de respeto. ¿Qué almuerzo es este? ¿De quién es la empleada? La empleada no es del que está visitando. La empleada está complaciendo a su jefe. La empleada para su jefe lo está haciendo bien. Ahora, ¿quién eres tú que estás juzgando al criado ajeno? Nuestro jefe es Cristo. Nuestro jefe es Dios. Si mi hermano está bien ante Dios, ¿quién soy yo para estar juzgándolo a él? ¿Quién soy yo para estar juzgando al criado ajeno? Porque criado mío no es siervo de Cristo. ¿Quién soy yo para estar juzgando? El problema es individual. El problema aquí es cada quien con Dios. Si yo estoy de pie ante Dios, quiero volver a leer el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Pero poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Para su propio Señor está en pie. Si yo estoy de pie ante mi Señor, ¿quién puede venir a juzgarme y decirme que lo estoy haciendo mal? El problema es individual con cada quien, con Dios. Nosotros con Dios. Hemos menospreciado, hemos estado juzgando sin saber cómo se encuentra mi hermano frente a Dios. Si está de pie, si no está de pie. Solamente porque no está haciendo las cosas como yo las hago. Nuestro conocimiento nos lleva a menospreciar al que no ha estudiado tanto como nosotros. Esto es hablando con lo fuerte. El que no ha estudiado tanto como nosotros. Caso que se presentó en Corintios. En Corintios se presentaba un caso, este mismo caso, es un paralelo. 1 Corintios 8. Algunos pensaban que pueden comer cualquier tipo de comida. Habían unas comidas que eran dedicadas a los ídolos. Pero si ellos no sabían que era dedicada a los ídolos, entonces podían comerla tranquilamente. Pero el fuerte era el que sabía eso. Era porque él profundizó la escritura, porque se encontró que el Señor le había mostrado a Pedro que toda su creación era limpia. Entonces el fuerte, en su sabiduría, en sus conocimientos profundos, menosprecia al que no conoce tanto como él. Ahora, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 8? Dice esto, 8.1. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Y Pablo se está incluyendo ahí. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Y Pablo era un tipo estudiado, era un tipo que conocía. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Eso lo está diciendo Pablo. 1 Corintios 8.1.
Nuestras creencias nos han llevado a cerrarnos y a juzgar al que no piensa como yo. Estamos hablando con los cristianos fuertes. El que no piensa como yo, con los débiles. Estamos hablando con los cristianos débiles. El que no piensa como yo, nos cerramos, porque yo lo creo así. Las cosas deben ser así. El que no lo haga como yo, está condenado. Está condenado. No es así. Este es el primer tema que se está tocando en este capítulo. El cómo estás actuando tú con tu hermano. El juicio que le estás haciendo tú a tu hermano cuando él podría estar de pie frente a Dios. El versículo 6, acompáñenme, Romanos 14, versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Él piensa diferente a ti y lo está haciendo para el Señor. Él piensa de una manera, él piensa de otra manera, y los dos lo están haciendo para el Señor. Los dos están dando gracias a Dios por lo que están comiendo. Lo están haciendo para Dios. Y el pasaje dice que Dios lo recibe. Dios lo recibe. Y volvemos a la pregunta: ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esto es con el cristiano débil. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Cristiano fuerte. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí repito lo que dijo anteriormente. El problema es, lo que debemos evaluar es nuestra situación con el Señor. Porque ante el tribunal de Cristo tenemos que comparecer. Ante el tribunal de Cristo es a quien tenemos que rendir cuentas. El hermano rendirá sus cuentas, yo debo rendir mis cuentas. Ahora, Pablo toca otro tema. Versículo 13 menciona: decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y esto es algo que hemos estado ignorando. Esto es algo que hemos estado ignorando, porque muchas veces nosotros como cristianos nos cerramos en que yo estoy haciendo las cosas bien, estoy asistiendo a la iglesia, estoy teniendo mi trabajo tranquilamente, estoy viviendo una vida feliz. Pero nos hemos olvidado del hermano. Si lo que nosotros estamos haciendo está afectando a nuestro hermano. Y es lo que Pablo menciona en este nuevo tema que está tocando en el mismo capítulo. Decidí no poner ocasión de caer a nuestro hermano. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y Pablo se está ubicando aquí en la posición de los que creen que cualquier tipo de cosa se puede comer. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Esto es lo que Pablo cree. Pero si otro piensa que es contaminado con eso, entonces para él lo es. Pablo está reflejando tolerancia ante el que piensa diferente ante él. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces, como dije antes, simplemente nuestra vida pensamos que estamos de pie ante el Señor, pero en realidad no lo estamos, porque nuestro actuar está afectando al hermano. Aquí ya no estamos hablando de juzgar, aquí estamos hablando que en mi actuar
a pesar de que lo estemos haciendo bien, si está haciendo caer a tu hermano, ya no andamos conforme al amor. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, vituperado, insultado. No sea que sea insultado esta buena acción que tú hiciste. No sea que seas criticado a pesar de que tú lo hiciste con una buena intención. Procura que eso no pase. Tú lo podrás haber hecho muy bien con todos los ánimos del mundo, pero afectando a tu hermano, ya está siendo criticado y ya está fuera de lo que es el amor, de lo que el Señor está enseñando aquí en su palabra. Si con nuestro actuar hacemos que un hermano sea contristado, ya dejamos de andar conforme al amor. El bien que hemos hecho no será bien visto. Ahora, hay un ejemplo, tenemos un ejemplo. Pablo presentó tolerancia ante el que no pensaba igual que él. Acompáñenme en 1 Corintios. Acuérdense, esto es un paralelo, estaba sucediendo la misma situación en Corintio, en la iglesia de Roma. Fíjense la enseñanza de Pablo. 1 Corintios 9. Fíjense el actuar de Pablo. 1 Corintios 9, del 18 al 23. Dice así: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que estén sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Fíjense en esto: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Estamos nosotros actuando así? Pablo, conocimiento. Pablo, líder de la iglesia. Y aún así, él enseña que él se hizo débil a los débiles. En el griego es el mismo término que se usa en el pasaje de Corintios que en el pasaje de Romanos. Es el mismo término. Los cristianos débiles. Me hice débil. Me hice débil a los débiles para ganarme a los débiles. ¿Cómo estamos actuando nosotros? Ahora, este pasaje es muy mal usado, por así decirlo, como mal aplicado o utilizado a conveniencia, porque muchos cristianos para defender sus acciones utilizan este tipo de pasajes para decir, bueno, pero tú tienes que respetar que yo pienso así, y no es de esta manera. Recuerden que este pasaje está hablando a puntos específicos donde la Biblia no ha dado una sentencia de tal acción. Sin embargo, hay otro tipo de temas en donde la Biblia ha dado sentencia: huir de la fornicación. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Dice, si una mujer está casada y insiste en separarse, entonces quédese sin casarse. Hay casos puntuales, hay casos donde la Biblia ha sentenciado y nosotros no podemos negociarla con pasajes como estos, utilizando a nuestra conveniencia. ¿Significa esto que las verdades doctrinales fundamentales pueden ser empujadas de un lado a otro para complacer a nuestros hermanos? No se puede.
Esto es aplicado a este tipo de temas, a temas donde la Biblia no ha dado una sentencia específica. ¿Qué es lo que se debe comer? ¿Qué es lo que no se debe comer? Tenemos que confrontar las acciones de la misma manera como Pablo lo hizo con Pedro. Pedro y Pablo se encontraban en Antioquía. Esto está en Gálatas 2. Pedro y Pablo se encontraban en Antioquía. Estaban comiendo con los gentiles, estaban, me imagino yo, conversando, quizás compartiendo como iglesia. Llega un momento en que Pedro predicaba a los de la circuncisión y llegaron los que venían de parte de la circuncisión, que tenían, para resumir, eran cristianos débiles, porque tenían ciertas reglas que ellos tenían que cumplir y las cosas debían hacerse así, y el que no las hace así, bueno, está fregado. Pero llegan estos hermanos y Pedro, porque Pedro era el que le predicaba a ellos, por miedo a ellos, decide adaptarse a ellos, decide complacerlos a ellos. Y no solamente esto, sino que la acción de Pedro arrastró a los judíos, porque el que inició la actitud fue Pedro. Esto arrastró a los judíos a actuar de la misma manera, y no solamente a los judíos, sino que arrastró a Bernabé, que era el compañero de Pablo que predicaba a los gentiles, también arrastró a Bernabé. Pablo dice esto de esta manera en Gálatas 2. Pedro hizo algo que era de condenar. Gálatas 2:1. Pedro hizo algo que era de condenar. Condenar se refiere a, era algo digno de reprensión, era algo digno de castigar, algo de exhortar. Y dice que le dijo frente todo, dice el pasaje de Gálatas 2. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué mandas a los gentiles a judaizarse? Porque ahí estaba mandando a los gentiles a judaizarse para que pudieran compartir con él. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pedro es uno de los líderes de la iglesia. Pablo es uno de los líderes de la iglesia. Pero Pedro no estaba actuando como era debido. Pablo menciona que él hizo esto cuando vio que no actuaban correctamente. Si no se está actuando correctamente de acuerdo a las cosas que la Biblia ya ha dado una sentencia, nosotros estamos en el deber como cristianos a exhortar. Este pasaje no es para defender ciertas actitudes, ciertas acciones que para apoyar nuestras acciones carnales, por así decirlo. Ahora, todo esto se ha dicho para tener un mismo sentir según Cristo. ¿Cómo es que decía la canción? Somos solo un pueblo, una sola esperanza. una la esperanza, una el amor. Somos solo un cuerpo. Todo esto se ha dicho para tener un mismo sentir según Cristo. Y de esto, precisamente de esto, es que se trata el reino de Dios. Volvamos a Romanos 14, versículo 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? En otras versiones se traduce como que estás tú completamente convencido de que lo que tú estás haciendo bien. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado
porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta es otra de las características o otro de los requisitos que tiene, que debería tener la acción de nosotros. Este es otro de los requisitos. Si nosotros no estamos completamente convencidos de que lo que estoy haciendo está bien, entonces si lo hago, estoy pecando, a pesar de que está bien. Es increíble, pero es así. A pesar de que está bien, a pesar de que no tenga nada de malo, de que tú puedas comer cualquier tipo de cosa, si tú no estás completamente convencido, si tú estás dudando de que comer eso te va a contaminar, si te va a contaminar o no te va a contaminar, y lo comes, estás pecando, porque no estás completamente seguro de lo que estás haciendo. Acuérdense, esto es uno de los requisitos para el accionar de nosotros. Ok, vimos el ejemplo de Pablo. El ejemplo que Pablo tuvo, que se hace débil, se hizo débil para ganar a los débiles. Ahora tenemos otro ejemplo. Capítulo 15, versículo 1, Romanos. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora, los que somos fuertes, Pablo se está ubicando ahí. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Si él está cerrado en su opinión, está cerrado en su creencia y no quiere salir de ahí, vamos a tener tolerancia, vamos a aceptarlo, vamos a recibirlo. Debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y tenemos otro ejemplo, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Tenemos el ejemplo de Cristo. Ahora, quisiera leer un pasaje que todos nosotros conocemos. Filipenses. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando a cada uno los demás como superiores a él mismo, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, él siendo en forma de Dios, siendo el mismo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, no le importó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y aún más bajo que los hombres, porque muriendo en la cruz del Calvario se hizo maldito, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Y quién era Cristo? ¿Qué somos nosotros para agradarnos a nosotros mismos? ¿Qué somos nosotros para decidir complacerme yo mismo, sin importar si estoy afectando a mi hermano? ¿Es que acaso somos superiores que Cristo? Ni aun Cristo, siendo en forma de Dios, se agradó a sí mismo. Ahorita le comentaba al pastor Alejandro que cuando yo preparaba este pasaje, yo sentía la incomodidad de tocar un tema específico. De verdad que
Estuve orando bastante por eso, porque no es fácil. Ahorita estamos viviendo una situación difícil en nuestro país. Ahorita estamos viviendo una situación en donde hay cristianos que piensan de manera diferente. Y por eso comencé hablando de que Dios preparó a nuestra iglesia. Tanto el tema de la semana pasada como el tema que estamos tocando hoy. Hay hermanos que piensan diferente a nosotros. Y sentía la necesidad de tocar este tema porque da tristeza ver a cristianos peleándose por medios públicos, por Facebook, utilizando pasajes de la Biblia para defender sus posiciones, ya sea estando con el gobierno o con la oposición. Y eso da tristeza, eso decepciona. Y en particular a mí me dolió bastante, me dolió demasiado, era algo horrible. Esta semana, gracias a Dios, los ánimos se calmaron, pero las semanas anteriores era horrible, de verdad. Daba tristeza, daba decepción, como hermanos de iglesia de Barcelona, Puerto La Cruz, hermanos de la iglesia del Tigre, hermanos de la iglesia de Anaco, iglesias amigas, no les importaba si estaban afectando al hermano, simplemente agarrar un versículo para apoyar mi posición, te duela o no te duela, yo estoy diciendo esto. Sentía la necesidad de decir esto porque hoy estamos aprendiendo esto y no podemos seguir actuando así. Me dolió mucho verlo el 7 de octubre, me dolió mucho verlo semanas atrás y siento la necesidad de decirlo porque se acerca el 14 de abril. ¿Cómo vamos a actuar con mi iglesia? No es posible que los hermanos se sigan tirando, utilizando la palabra de Dios para defender sus posiciones. No es posible encontrar palabras de cristianos, decir, perdónenme si ofendo a alguien, pero no soporto quedarme callado. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Se quedó callado. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no podemos quedarnos callados? ¿Cómo vamos a actuar ahora el 14 de abril? Ni aun Cristo se agradó a sí mismo, por amor a ti y a mí. ¿Quiénes somos para decidir complacernos primero? Actuar de manera equivocada se llama egoísmo. Se llama egoísmo. Quisiera que nos hiciéramos unas preguntas. Estoy totalmente convencido de que lo que estoy haciendo está bien. Estoy completamente convencido de que mi acción, de que las cosas que estoy haciendo están bien. Está siendo de tropiezo para mi hermano. Estoy siendo de tropiezo para mi hermano que me está viendo. Podrás estar haciéndolo bien, pero ¿has pensado si estás siendo de tropiezo para tu hermano? ¿Puedo afirmar que lo que hago, lo hago para Dios? ¿Puedo afirmar, puedo decir que estoy haciendo esto a pesar de afectar a mi hermano? ¿Puedo decir que esa acción la estoy haciendo para Dios? Quizás sí, si es para la edificación de mi hermano. Quizás sí, pero debemos responder esta pregunta. ¿A quién agrado con lo que estoy haciendo? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Me estoy agradando a mí mismo? ¿A quién agrado con lo que estoy haciendo? Por último, rindámonos ante Cristo. Si en realidad somos cristianos, entonces ya no vivimos para nosotros mismos. Si somos cristianos verdaderos, entonces ya no podemos seguir pensando que me voy a agradar a mí mismo. Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto Cristo murió y resucitó. Que el sacrificio de Cristo no sea en vano. Nosotros vivimos para el Señor. Dejemos de complacernos a nosotros mismos. Hay un propósito por el cual Pablo está hablando todas estas cosas, y está al final del pasaje, si se pudieron dar cuenta. Capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Quisiera que leyéramos todo el versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito. Somos un solo cuerpo, una sola esperanza. ¿Qué más? Se me olvidó. Un solo corazón. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Amén. Vamos a orar.